Número 2. La joven que murió 2 veces. El miedo a ser enterrado vivo o tafiofobia se esconde de forma inconsciente en la mente de la mayoría de las personas. La sola idea de despertar en un cajón cerrado, siendo perfectamente conscientes de que el aire se acabará, siempre nos parecerá aterradora. Más todavía, teniendo en cuenta que no importa que tan fuertes sean nuestros gritos, golpes o lamentos, nadie los escuchará. Se han conocido numerosos casos de personas que despertaron luego de un episodio cataléptico y hallaron la muerte al ser enterradas vivas. Uno de los más conocidos en toda América Latina tuvo lugar en la República Argentina y su protagonista fue una joven llamada Rufina Cambaceres. La historia de Rufina Cambaceres es un clásico de la tradición oral de Buenos Aires. El caso ocurrió en el año 1902 y está bien documentado, existiendo registros de él incluso en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Esta historia es muy conocida por los que frecuentan el cementerio de la Recoleta, porque ahí se halla un símbolo vivo del mito, una estatua de piedra que representa alegóricamente lo sucedido. Volviendo a la historia de Rufina Cambaceres, ella era hija de Eugenio Cambaceres, un escritor argentino que llegó a hacerse muy famoso en el Buenos Aires de fines del siglo XIX. Este hombre estaba casado con una mujer llamada Luisa Bachichi, una inmigrante italiana que se ganaba la vida como bailarina. Eugenio estuvo casado con Luisa entre 1881 y 1892, y de esta relación nació una hija a quien llamaron Rufina. Esta niña tuvo una vida bastante difícil, además del entorno complicado en el que le tocó nacer. Su padre falleció de tuberculosis cuando ella apenas tenía 4 años, así que su madre era la única compañía que tenía en el mundo. A ninguna de las dos nunca le faltó nada, pues heredaron una elevada suma de dinero y varias casas que pertenecían al escritor Eugenio Cambaceres. Entre ellas, una casa muy elegante que quedaba sobre la calle Montes de Oca, lugar en el que vivían. Pero de todos modos, Rufina siempre fue una chica bastante triste, y aunque a medida que crecía se iba haciendo cada vez más hermosa, también se tornaba cada vez más introvertida, silenciosa y reservada. El 31 de mayo de 1902, Rufina cumplía 19 años, y para celebrar como corresponde semejante acontecimiento, su madre decidió organizar una fiesta en esa maravillosa mansión en la que residían. También propuso a los invitados que, una vez concluida la fiesta, todos se trasladaran al Teatro Colón a presenciar un espectáculo musical para coronar la velada de la mejor manera. Según cuenta la historia oficial, en determinado momento de la fiesta, a Rufina se le rompió el vestido. Con discreción, la joven se alejó de los invitados y subió a las escaleras rumbo a su cuarto, acompañada por una mucama, a la que le pidió que llevara hilo y aguja y le ayudara a solucionar el problema. Mientras tanto, su madre permanecía en la planta baja agasajando al resto de las personas, sin tener la menor idea de lo que estaba haciendo su hija. Todo parecía marchar bien, pero de repente se oyó un grito desgarrador, un alarido de dolor tan impresionante que retumbó en todos los rincones de aquella gigantesca mansión. Esto provocó el asombro general de todos los invitados. Al escuchar aquel grito terrible, la madre de Rufina subió corriendo las escaleras a comprobar qué había ocurrido. Y cuando llegó por fin al cuarto de su hija en el primer piso, se llevó una desagradable sorpresa. Rufina estaba tirada en el suelo, inmóvil y con los ojos bien abiertos mirando al vacío. A su lado, la mucama, que tampoco entendía nada de lo que estaba pasando, no dejaba de llorar. Sin perder un segundo, se dio aviso a los médicos. No obstante, los doctores no pudieron hacer nada, porque cuando llegaron solo pudieron constatar que la joven había fallecido. Sin explicación alguna ni causa aparente, Rufina Cambaceres murió súbitamente en medio del transcurso de la fiesta, rodeada de su familia y amigos, justo el día de su cumpleaños. A la mañana siguiente, y sin realizar antes un velorio, ya que durante esos años aquello no era una costumbre muy difundida, los familiares de la chica sepultaron su cuerpo en el panteón familiar del cementerio de la Recoleta, como tratando de borrar lo más rápido posible el recuerdo de aquella tragedia. Pero al apurarse en enterrar al cuerpo de Rufina Cambaceres, los familiares cometieron un gran error. Porque en aquellos años las personas ricas solían sepultar a sus difuntos con todo tipo de objetos de valor, como anillos, alhajas y costosos vestidos que les pertenecían en vida.
El cuerpo de Rufina también había sido despedido de esta manera, con todos aquellos objetos personales que eran importantes para ella. Pero parece ser que uno de los tíos olvidó ponerle un anillo de diamantes que ella solía usar. Cuentan que era su anillo preferido. Entonces el tío pidió a las autoridades que le dieran permiso para abrir el sepulcro y colocar esa joya en la mano del cadáver de su sobrina. Luego de algunos trámites, las autoridades decidieron conceder la solicitud. Y fue así como apenas unas pocas horas después del entierro de esta chica, los familiares se dieron cuenta de algo terrible y desagradable. Al entrar a la cripta y abrir el ataúd, se dieron cuenta de que el cadáver de Rufina Cambaceres se hallaba fuera del lugar, como si lo hubieran movido, y además la tapa del cajón estaba toda arañada por el lado de adentro. También descubrieron que el rostro de la joven presentaba heridas de consideración, como marcas, arañazos y rasgaduras. Y descubrieron también que por debajo de las uñas de las manos de la chica se hallaban incrustadas astillas de la tapa del cajón que habían sido arrancadas, nada más ni nada menos que por la mismísima muchacha. Luego de este terrible y real suceso, los familiares trasladaron el cuerpo de Rufina Cambaceres a una morgue y lo sometieron allí a una cantidad de estudios forenses para determinar qué era lo que en definitiva había acontecido. Y entonces los médicos llegaron a la conclusión de que ella había muerto por asfixia. Por alguna razón, después de estar encerrada en ese ataúd, en esa bóveda oscura y solitaria, Rufina regresó a la vida y trató de escapar, pero no pudo hacerlo, y poco a poco se fue quedando sin aire hasta morir. En su agonía, se había visto enfrentada al terrible calvario que significa despertar en el propio lecho mortuorio con la tapa del cajón cerrado. Y las marcas de la desesperación de la pobre chica estaban ahí, en sus uñas, en su cara, en las paredes del cajón. ¿Qué había pasado? Según confirmaron los estudios de la joven, fue sepultada viva como consecuencia de un estado catatónico, o como vulgarmente se dice, por culpa de un ataque de catalepsia. La palabra catalepsia, que viene de catapulta y narcolepsia, es una conjunción lingüística que en griego significa no está muerto. Se trata de un estado biológico en el cual el ser humano, aún con sus facultades psíquicas funcionando, siente como su cuerpo se pone rígido, los músculos se le paralizan y pierde absolutamente toda capacidad de movimiento. En los ataques de este tipo, la víctima es consciente todo el tiempo de lo que le está pasando, pero no se puede mover. Además, signos vitales como la respiración y los latidos del corazón se atenúan sensiblemente, por lo que se vuelven mucho más difíciles de percibir. Y esto es lo que lleva a que un cataléptico se parezca muchísimo a un muerto. Rufina Cambaceres sufrió un accidente de esta naturaleza durante su fiesta de cumpleaños, y por eso sus familiares, al creer que había muerto, la terminaron enterrando con vida. Pero esta historia no termina aquí, porque este caso real también dio origen a una leyenda. Según cuentan algunos argentinos, existe la posibilidad de que Rufina no haya muerto adentro de su cajón. Sí, es cierto que fue enterrada viva, que despertó dentro del ataúd, y que debió padecer por unos largos minutos un infierno de pánico tratando de escapar de su encierro. Pero cuenta esta leyenda que luego de forcejear y forcejear, parece ser que pudo abrir la tapa del cajón y salió al exterior. La joven empezó a caminar por las penumbrosas instalaciones de la cripta y hasta se dice que a través de una especie de ventanilla que hay en el panteón se asomó y descubrió que afuera era de noche y que se hallaba en medio de un camposanto. Rufina no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Allí estaban las lápidas frías y solitarias del cementerio de la Recoleta, y esa visión fue tan angustiante para ella que la chica murió fulminada de un ataque al corazón. Sea como sea, una cosa es cierta, y es que después de lo que sucedió con Rufina Cambaceres, muchas cosas han cambiado. Para empezar, comenzó a hacerse muy común que las personas hicieran colocar en el interior de sus tumbas diferentes sistemas con alarmas, los cuales darían aviso a los familiares en caso de que, debido a un ataque de catalepsia, fueran enterradas vivas. En tal sentido, hay un sepulcro muy famoso en el cementerio de la Recoleta que pertenece a una familia de origen inglés de apellido Gatt.
Este sepulcro es muy conocido como la bóveda del timbre, justamente porque se colocó en él un dispositivo de ese tipo. Según cuentan, uno de los integrantes de esa familia, un señor llamado Alfredo Gat, sufrió una experiencia parecida a la de Rufina, y afectado por la tafiofobia, ese miedo a ser enterrado vivo, fue que ordenó instalar un artefacto mecánico que, al ser accionado por un pulsador manual ubicado en el interior de la tumba, activaba una pequeña campana en el exterior. Dicen que ese señor fue el primero en probar su invento, pero no llegó a utilizarlo porque falleció por causas naturales pocos años después. Otra consecuencia importante que tuvo la muerte de Rufina Cambaceres fue que a partir de ese momento en Buenos Aires se prohibió el entierro de las personas antes de las 24 horas de su fallecimiento, tiempo suficiente para asegurarse de que efectivamente estuvieran muertas y no simplemente en estado catatónico. Pero tal vez el cambio más llamativo provocado por esta historia es que al año siguiente, hacia mediados de 1903, los familiares de Rufina Cambaceres encargaron a un prestigioso escultor de origen alemán que fabricara una obra de arte que conmemorara el triste recuerdo de lo acontecido. Se trata de una escultura de cuerpo completo de Rufina Cambaceres, estilo Art Nouveau, que la representa de pie, con una expresión triste en el rostro y con una de sus manos recostada de manera muy delicada contra el picaporte de la puerta de la cripta. Lo extraño del caso es que por más que uno mire con atención esa escultura, no termina de decidirse si la joven está tratando de abrir la puerta o de cerrarla, es decir, si está entrando o saliendo de su tumba. Y de este modo la alegoría puede interpretarse de varias maneras. A lo mejor significa que Rufina Cambaceres está escapando de su muerte, pero también se puede creer que la chica nos está realizando una invitación a nosotros, los vivos, para que tarde o temprano, cuando nos llegue la hora, emprendamos junto a ella el viaje al más allá. Rufina murió 2 veces, una por causas naturales y otra por angustia y desesperación. ¿Y acaso no nos pasaría lo mismo si algún día despertamos adentro de una tumba, conscientes de que hemos sido enterrados vivos y sabiendo de que nada nos servirá a gritar? Aquella vez, en la Recoleta, nadie escuchó los alaridos y los rasguños de Rufina. ¿Y cuántas personas, al igual que ella, habrán abierto los ojos para encontrarse con el horror de ver a su propio cuerpo en un ataúd? ¿Cuántas habrán tratado de salir sin éxito de una cripta? ¿Cuántas habrán sentido la presión de la muerte y de varios metros de tierra sobre la tapa de sus cajones? Nadie lo sabe, solo las voces anónimas. Número 1.